Hola. Hola, muy buenos días. Buenos días. Quería informarme sobre el alquiler de la vivienda. Un momento. Dígame. Sí. Quería informarme sobre si el alquiler incluye el mantenimiento. Hombre, por supuesto. Si hay que abrir una ventana o cerrar una puerta, por supuesto. Hombre, ¿y si hay algún problema más grave? Hombre, ya si es grave, paciencia, tesón y por su cuenta. Que no te haga la del mapache. Consumidores Irache. ¿Cuánto dura el alquiler? El alquiler durará lo que pacten las partes. Sin embargo, si es menor de 5 años la duración, el inquilino tendrá derecho a que se cumplan 5 anualidades de alquiler. Él podrá interrumpirlo avisando con 30 días naturales y de esta manera interrumpirá las prórrogas. El inquilino puede dejar el alquiler a partir del 6º mes. Tiene que comunicarlo con 30 días de antelación. Se puede pactar que en estos casos se indemnice al propietario con una mensualidad por cada año de alquiler que quede por cumplir. Por su parte, el propietario podrá interrumpir el alquiler si necesita la vivienda a él o algún familiar cercano. Eso sí, debe haberlo hecho incluir en el contrato. Si no se pacta ninguna actualización, la renta será siempre la misma durante la duración del contrato. Si se pacta una actualización, la ley señala que ésta no puede superar el IPC. Una vez cumplidos los 5 años, se prorrogará por otros 3, salvo que el propietario o el inquilino renuncien a esta prórroga. ¿Es obligatoria la fianza? En los alquileres de vivienda habitual es obligatoria la fianza de 1 mes. Además, el propietario puede exigir una fianza adicional de otros 2 meses. En principio, si el piso está bien, cuando acabe el arrendamiento se deberá devolver la fianza. Eso sí, es conveniente, antes de alquilar, hacer un inventario con el estado y las cosas que incluye la vivienda. ¿Quién tiene que pagar las reparaciones? El propietario es el responsable de pagar las reparaciones necesarias para que el piso esté en buenas condiciones. Por su parte, el inquilino tiene que hacer aquellas reparaciones fruto del uso ordinario, es decir, las bombillas o cualquier otro elemento que se desgaste por el uso ordinario en la vivienda. Conviene cambiar la titularidad de los contratos de luz o gas. Es mejor ponerlos a nombre del inquilino. Así, será él el que tenga que estar al corriente de pago, negociar cualquier modificación o resolver cualquier contrato. En principio, la cuota de la comunidad de vecinos corre a cuenta del propietario, salvo que se acuerde lo contrario en el contrato. A la hora de formalizar el contrato de arrendamiento, si lo hace una inmobiliaria, quien debe pagar por esta labor es solo el propietario. Así lo marca la ley de vivienda. No se puede cobrar por ello al inquilino. El inquilino no puede alquilar nuevamente la vivienda a otro inquilino, salvo que el propietario haya dado permiso por escrito. Como inquilino, puedes estar 5 años en el piso. Si el piso está bien, te deben devolver la fianza. El propietario debe conservar el piso en condiciones.